Muy buenas tardes, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a la Secretaría General Iberoamericana, el organismo de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Para nosotros es un privilegio poder recibir esta tarde que dicen que es de primavera, pero parece otoñal en Madrid, y poder saludar a todas las personas que nos están siguiendo por los distintos canales, por las redes sociales, que han venido acompañando estas jornadas preparatorias de lo que será el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura. Un congreso que hace 20 años marcó un antes y un después, y que estamos convencidos que ya estas jornadas comienzan a apuntar también un nuevo antes y después. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 20 años, se han desarrollado muchas políticas públicas, un enorme acervo legislativo en estos últimos 20 años alrededor de la cultura, de los derechos culturales, y para nosotros hoy en la Secretaría General Iberoamericana representa, por supuesto, un enorme privilegio, un placer poder acoger el acto de clausura de estas jornadas. Quiero resaltar, primero que nada, la presencia de la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño. Es un privilegio también que nos puedas acompañar esta tarde, Secretaria General, por todo lo que implica, por supuesto, uno de los grandes temas que hoy y a partir de la pandemia se ha evidenciado, algo que ya sabíamos, pero que ahí está y que está claramente puesto en la agenda. Todos los derechos culturales, los derechos sociales de un sector cultural que, si bien tendrán acceso, por supuesto, a muchos de los servicios y de la seguridad social como individuos, no así como colectivo del sector cultural. Así que ahí tenemos, por supuesto, una agenda enorme de trabajo por delante para poder seguir sacando adelante estos nuevos desafíos, o estos desafíos nuevamente identificados en el sector dentro de nuestra población iberoamericana. Dicho esto, quiero, por supuesto, agradecer a todos los que han formado parte en las mesas de trabajo que han tenido lugar desde el día 29 y ayer 30, en donde hemos podido, por supuesto, escuchar estas tendencias, esta visión, esta forma tan particular de abordar el derecho cultural, el derecho a la cultura desde nuestra propia visión iberoamericana, con un enorme catálogo de propuestas. Ya habrá en este momento una intervención muy concreta que nos dará un recuento de lo que ahí ha sucedido, pero queremos, por supuesto, valorar y reconocer en todo lo que significa y agradecer a todos y cada uno de los ponentes que nos han brindado su tiempo, su experiencia, su visión, su propuesta concreta de hacia dónde tiene que conformarse el diseño del programa de este congreso que tendrá lugar el próximo año. Todo esto, por supuesto, y no quiero dejar de agradecer a Jesús Prieto de Pedro, quien es un faro en el camino para muchos de nosotros, para una cantidad enorme de personajes que trabajamos en la cooperación cultural, en las instituciones culturales, y por supuesto reconocerte, Jesús, todo el trabajo que tú de manera incansable siempre has hecho por Iberoamérica. Eres uno de los grandes constructores de lo que hoy, con todo orgullo, debemos de decir comunidad iberoamericana. Y en eso creo que siempre reconocértelo es de justicia, y sobre todo también de renovar el compromiso de lo que significa seguir trabajando, porque esta es una materia que, aunque creemos haber llegado a un puerto, se siguen abriendo puertas y sigue habiendo desafíos, y que siempre hay que seguir construyendo respuestas. Para nosotros en la CEGIP ser parte de este esfuerzo institucional, donde una cantidad impresionante de universidades, el Banco Interamericano de Desarrollo, una cantidad importante de instituciones que creen y que apuntan para la realización de este congreso, pero no podemos dejar de mencionar y de subrayar la participación de la Fundación Gaveiras, que es otro faro en el camino, y que está generando cada vez mejores condiciones para poder atender puntualmente determinados momentos, determinados casos específicos, que luego también
vamos a decirlo, van sentando jurisprudencia y que van abriendo caminos de cómo poder abordar mejor esta temática infinita. Así que, Roger, por supuesto, muchas gracias por estar y el micrófono es tuyo. Muchas gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Enrique, y, en fin, tus palabras de apoyo y reconocimiento a Jesús, pues las suscribo como no podía ser de otra manera. Estamos todos aquí, yo creo, gracias a Él, y es de justicia, como decías, reconocerlo, ¿no? Así que, Jesús, gracias por ser como eres y sigue así. Bien, entonces, yo quería comentaros que desde Fundación Gabeiras, la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo ha ido estas jornadas, porque sobre todo ha habido realmente una presencia multitudinaria, yo diría, para un evento de estas características. Han sido más de 1000 personas conectadas de una forma constante o inconstante, ¿no? en distintos periodos en las 4 mesas que ha habido. Han sido unas aportaciones interesantísimas que además han demostrado una de las cosas que nosotros creíamos a priori con Jesús y con los demás participantes, que era que realmente esta temática no solo seguía viva, sino que estaba en un momento de eclosión, podríamos decir, en toda Latinoamérica, que hace que esta temática, a nivel de toda la región y respecto de España también y Portugal, está en un plano de absoluta igualdad. Es decir, estamos todos en esa misma línea que ahora, por ejemplo, Enrique comentaba del Estatuto del Artista, ¿no? Son temas, por ejemplo, de seguridad social, que son comunes a todos los países y que requieren de una solución general en lo posible y luego particular de cada uno en sus respectivas idiosincrasias. Pero todas esas temáticas participan de elementos muy comunes y que además pueden ser tratados desde muchas perspectivas, ¿no? La jurídica, la económica, la social, la cultural. Entonces, ese era el objetivo, poner sobre la mesa los distintos intervinientes de cada país, las distintas instituciones, las distintas universidades, no lo olvidemos. Ha habido una aportación de profesores, de cátedras muy interesante y que ha enriquecido clarísimamente esas sesiones, ¿no? Nosotros teníamos como objetivo básico, y creo que se ha cumplido, el poder establecer el inicio de un proceso. Esto no ha concluido, es justamente al revés. Esto es un inicio de camino. ¿Qué camino? Bueno, pues es montar, conseguir que se celebre un congreso, en este caso el segundo congreso de Derecho de la Cultura, en el año que viene, ¿no? A finales del año que viene, en el segundo semestre. Y para ello pensamos que es una oportunidad especial, por lo que os decía antes, pero además creemos que debe ser un congreso totalmente transversal y descentralizado. Es decir, estamos pensando en que se celebre en distintas zonas, en distintas partes de la región, en la que se capitanee y se dirija por distintas partes y también, evidentemente, con una representación española, pero sobre todo que haya una organización generalizada y que cada interviniente, cada uno de los 20 y pico países que conformamos la región, pueda tener un protagonismo especial y relevante. Es decir, esto no se trata simplemente de montar un congreso, no, esto es un congreso participativo. Es decir, y esto es clave, esa organización descentralizada y podríamos decir constelar, ¿no? Pues es importantísima. También en los contenidos, es decir, lo que no vamos a hacer es un congreso en el que se repitan 40 veces las mismas cosas, no. Vamos a intentar que cada región, que cada país, que cada grupo de países trate unos temas que luego sean puestos en común respecto de todos, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos y que vamos a empezar a trabajar desde ya. También quería deciros que es un tópico, ¿no? Quizá, pero bueno, también lo ha dicho Enrique. La cultura, pues no sé muy bien por qué, pero es así. Es un espacio amable y es un espacio único en ese sentido, ¿no? Podríamos hacer un congreso sobre motores de aleación, pero no sería lo mismo. La cultura es un elemento que nos une a todos y es un elemento o es un espacio amigable y es muy amigable en nuestro caso, ¿no? Y ahí, mientras se desarrollaban las mesas, podíais ver cómo toda la gente tenía un entusiasmo y una predisposición que raramente puedes encontrar en otros sectores. Entonces, esto es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, fijaros que aquí estamos en una casa donde hay 21 o 22 países
y en que todos ellos tienen una problemática en este tipo de contenidos, con lo cual, perfecto. Bien, pero sí que os quiero decir una cosa. Desde Fundación Gaberias sabéis que nos dedicamos, como decía también mi antecesor, a temas básicamente de derecho y cultura, ¿no? Pero también nos dedicamos a buscar recursos económicos. Es muy importante que este congreso sea un congreso potente y para eso necesitamos recursos. Entonces yo aprovecho para pedir a todas las instituciones que colaboran en nuestro proceso que apoyen y que apoyen económicamente, pero no solo aquí, sino también allí. Es decir, es muy importante que todos los países de la región estén dotados de suficientes elementos materiales, pero también económicos, para que esto sea un éxito. Fijaros que ha sido simplemente unas jornadas para fijar lo que serían los contenidos teóricos de ese futuro congreso, y ya realmente la explosión de participantes es inmensa. Pues imaginaros esto con más tiempo y con más organización y más recursos. Yo creo que puede ser realmente un hito histórico. Y no quiero enrollarme mucho más, daros a todos las gracias, en especial pues, al Instituto Interuniversitario de Comunicación Cultural, cuya directora Pilar Otero está aquí. Muchas gracias, Pilar. A la SEGIP, como no, que nos acoge y nos da cariño y calor, lo cual es siempre importante. También quería dar las gracias al Banco Iberoamericano de Desarrollo. Su constante apoyo a la cultura y a otros sectores es fundamental para el desarrollo armónico tanto de la economía en general, de la social, como de la parte jurídica, en la que también es muy activo y nos consta, ¿no? Y luego pues a las universidades que han colaborado, la Universidad de Fortaleza, la de Ecuador, la Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A todas ellas muchas gracias. También aprovecho para dar las gracias especialmente a Isabel Ramos, que ha sido la que ha organizado todo esto y lo ha organizado muy bien y ha salido a las mil maravillas, y a todo el equipo de Fundación Gaberias y externos también, que habéis colaborado todas vosotras en que esto surtiera efecto. Y de nuevo gracias a Jesús, sin el cual todo esto sería imposible. Entonces, daros mucho las gracias a todos y muito obrigado a todos vosotros. Y perdón por no hablar portugués o brasileño, pero ya es lo que me faltaba, ¿no? Así que todavía estoy a tiempo de aprender. Muchísimas gracias y gracias a Enrique por acogernos. Hemos aprendido a poner la mascarilla como una codera. Bueno, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con vosotros, con este pequeño grupo, pero grupo selecto. Y sobre todo también con todas las personas que ahora están conectadas, que no sabemos cuántas son, pero imaginamos que seguirán siendo muchas, porque ha tenido una respuesta, en este caso la convocatoria, muy superior a la que podíamos pensar, a la que podíamos imaginar, ¿no? En ningún momento creíamos que con las pues limitaciones temporales, de recursos, etcétera, de organización, sin embargo, pues esto nos ha desbordado, y es realmente la razón para que nos sintamos muy optimistas de cara al Congreso del próximo año, ¿no? Pensamos que si el Congreso de 1999 dejó una huella muy importante, esta es la mayor huella, aquí es cuando lo estamos viendo, porque explicaba el otro día que el Congreso del 99, pues que fue un congreso que organizamos cuatro locos, Pilar estaba presente en aquello, Pilar Otero, Marcos Baquer y bueno, pues algunas personas más, Carlos Fernández Liesa, y bueno, pues aquello ha generado esto, ¿no?
nos ha llevado a esta situación, que es sorprendente, ver que hay más de 500 personas conectadas, pero que es gente que está trabajando en estos campos y que pertenece a todos los países del planeta, porque ha habido gente de toda Iberoamérica, pero encontrabas gente conectada de Panamá que decía yo soy un investigador en Derecho a la Cultura, encontrabas gente de todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues nosotros pues compartimos un trabajo académico, otros es más desde la experiencia, desde la aplicación profesional de los conocimientos en este mundo del derecho de la cultura, pero bueno, el grupo inicial pues era un grupo más centrado en la investigación en la universidad y bueno, tenemos otras cosas que compartimos que son más importantes que tener un objeto de trabajo coincidente, ¿no? Lo que tenemos es una creencia en los valores, en la importancia en los valores de la cultura. Esto es fundamental. Nosotros, pues todo el grupo que nos hemos aglutinado aquí, es gente que pensamos que la cultura es fundamental para hacer personas, para construir sociedad, para generar comunidad. Esto es fundamental. Y bueno, pues eso, en un Estado democrático y de derecho, como son los estados de los países que nos reúnen, pues eso no puede hacerse bien si no se hace con una buena legislación y si no se hace con un derecho de la cultura de calidad. Perdonadme, pero es que quería empezar agradeciendo las palabras de Enrique, que bueno, ha sido excesivo, ¿no? De verdad que me emociona, ¿no?, el oír las cosas tan exageradas que dices, ¿no? Y también te digo lo mismo, Ruye, perdonad que no había empezado por ahí, que era por donde procedía. Bueno, pues decía que creemos en valores. La cultura no es solo un objeto de trabajo bueno, pues, con el que llenamos nuestro tiempo académico y de investigación o nuestra actividad profesional. La cultura para nosotros es un orden de valores fundamental para poder lograr un mundo en el que vivamos mejor, y sobre todo la cultura es quizás el ámbito de todos los ámbitos de la vida humana en el que el diálogo, el acercamiento, la comprensión del otro, es decir, al final la convivencia, es el ámbito en el que esto se desarrolla mejor, ¿no? No hay ninguna otra materia que nos acerque tanto, ¿no? Aparte que la cultura tiene un efecto espejo, un efecto de reciprocidad clarísimo, ¿no? Si yo reconozco al otro como otro distinto cultural, estoy generando una altísima posibilidad de que el otro también me reconozca a mí. Esto no pasa en otros ámbitos, en otras materias. Yo cuando hablo de los derechos culturales digo que son derechos espejo y que hay que saber actuar esas potencialidades que tienen los derechos espejo. Y en tercer lugar, pues resulta que un grupo que se reúne en torno a un tema atractivo, interesante, bonito, como es la cultura, cuando encima añadimos los valores, pues resulta que eso al final, y nos los creemos esos valores, al final genera ilusión, entusiasmo, ¿no? Y eso también se nota mucho en este grupo nuestro, ¿no? En esta gente que compartimos. Eso quizás tiene un efecto que yo a veces también veo el lado crítico. Digo, aquí en la cultura generamos demasiados consensos débiles, como dicen los sociólogos, ¿no? Porque la ilusión nos hace limar demasiado a veces las diferencias y las esperanzas. Y ciertamente hay conflictos de fondo y fuertes y de intereses fuertes, ¿no?, en la cultura, pero tendemos a orillarlos un poco. Dicho esto, pues querría señalar que esta expresión de derecho a la cultura es joven, tiene poco tiempo, pero es una expresión que hoy tiene pleno sentido después de lo que acabo de explicar, ¿no?, de la importancia que queremos dar desde el derecho, queremos reconocer desde el derecho a la cultura. ¿Y por qué? Pues porque
todos los ámbitos de la vida pública y del mundo de la vida política, ¿no?, que ahora están de alguna manera sintetizados en los textos jurídicos como las constituciones o los textos de derecho internacional, en ese quadrivium temático que dice vida, política, económica, social y cultural. Es curioso porque si vamos recorriendo en el tiempo la construcción de esa expresión, veríamos que al principio el Estado liberal del 19 solo hablaba de derechos civiles, políticos, de vida política. Luego ya vino la intronización de lo económico-social, pues ya en la última parte del siglo XIX, pues cuando se produce todo el fenómeno de la irrupción de las internacionales socialistas y vienen reivindicando los derechos sociales, y luego han llegado los derechos culturales. Bueno, los derechos culturales tienen un sitio ahí, y tienen un sitio ahí pues porque hemos, después de mucho tiempo, pues ido haciendo explícito que lo que caracteriza realmente a los seres humanos y a las sociedades en las que vivimos, pues es la cultura, es esa capacidad simbólica superior de comunicarnos de una forma distinta a la comunicación directa, ¿no? La comunicación pues mucho más primaria, mucho más material que pueden tener, pues no sé, otros seres vivos, porque los seres vivos, el resto de los seres vivos también se comunica, pero no es en este nivel de articulación simbólica en el que nos movemos nosotros, que está absolutamente años luz, ¿no? Y eso que hoy se reivindica mucho también, ¿no? Otras cosas de los animales, pues como son su capacidad, sus sentimientos también, que bueno, me parece además que es un avance en la medida que nosotros ahí estamos proyectando también nuestra concepción del respeto a la vida, ¿no? Bien, pues decía que tiene pleno sentido hablar de derecho a la cultura. Pondría o citaría dos ejemplos muy fáciles de entender. El derecho al medio ambiente, que es también un derecho reciente, pues también es la aglutinación de un conjunto de intervenciones de regulaciones jurídicas que vienen de muy atrás, que vienen del 19. El 19 se empieza a regular los usos de las aguas, primero, pues en navegación, para beber, para lavar, lo que sea, ¿no? Luego, pues ya eso se va complejizando, luego ya se van introduciendo otros elementos de la naturaleza, y bueno, pues llega un momento en el que hay un montón de cosas que están incidiendo en un mismo ámbito que es el del medio ambiente, y hay ya un paso en el derecho que es crear el derecho al medio ambiente, dar nacimiento a esa especialidad. El urbanismo pasó lo mismo. En el 19 había leyes de ensanche, había leyes de planificación, había leyes de salubridad, cada una iba por su lado, pero resulta que estaban incidiendo en una misma cuestión. Pues esto nos pasa también a los de la cultura, ¿no? Y esto ha llegado un poco más tarde. Por eso, bueno, pues en las jornadas, alguna de las intervenciones señaló que el derecho a la cultura, que era joven y que todavía tenía que emanciparse, todavía tenía que marcharse de casa, vivir solo, ¿no? Que estábamos un poco anclados todavía, un poco atenazados pues por planteamientos pues más tradicionales, como son pues planteamientos más privatistas, más civilistas. Yo personalmente no creo que sea tanto así, ¿no? Pero bueno, lo resalto porque era una reflexión que creo que induce a pensar y a darle alguna vuelta, ¿no? Entonces, esto tiene un valor, y tiene un valor grande porque ya no es la propiedad intelectual, por un lado, no es... Bueno, de hecho la propiedad intelectual, si no tienes este cajón del derecho de la cultura, es muy fácil que la propiedad intelectual se acepte o se interprete como parte de la cultura. Tiende a interpretarse, a asimilarse más como parte de la propiedad, ¿no? De la propiedad civil, ¿no? Bien, decía que bueno, pues que esto es un paso. Y es un paso porque también la cultura es un sistema. Y es un sistema social, es un sistema en el ámbito también de lo institucional,
porque en estos momentos ya no se puede ver la cultura en el ámbito de la actuación institucional como fragmentos, como comunidades separadas. Todas las instituciones, cada una por su lado, forman parte de un conjunto, ¿no? Y todo esto potencia nuestra capacidad de análisis y de intervención en este campo para conseguir desarrollar, sacar adelante los valores a los que me refería hace un momento, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, y lo que nosotros hemos buscado ya desde un plano, desde una explicación un poco más académica, un poco más científica. Y bueno, pues es verdad que todavía hay mucho que andar, hay mucho camino que recorrer, pero somos tropa ya, ¿eh? No 4 locos como hace 20 años. Ya somos una buena tropa los que estamos ahí, y bueno, pues me parece que esto es también muy de señalar, muy importante, ¿no? Bien, ¿por qué hacemos un Congreso Iberoamericano de Derecho a la Cultura y no hacemos simplemente un Congreso de Derecho a la Cultura o un Congreso Europeo, que se podría hacer perfectamente, ¿no? Pero ¿por qué hacemos un Congreso Iberoamericano? Pues porque yo creo que, y esto sin perjuicio de reconocer, que salvo y comparto pues esas tesis o esas reivindicaciones de los derechos propios de las comunidades indígenas, pero sin dejar de reconocer eso, ciertamente uno de los elementos culturales que más nos une con lo iberoamericano, a los países de acá y a los países de allá, con España y Portugal, es precisamente el derecho. Es el derecho, es la tradición romanista. Y el derecho romano, la tradición romanista, no es técnica jurídica solo, es una concepción del mundo, es una concepción cultural del mundo. Y bueno, es una idea que me gusta mucho y me podría extender ahora porque es una idea muy potente. Sobre todo hay cosas que son poderosísimas desde el punto de vista del pensamiento. Ese sistema de clasificaciones que tenemos en el derecho. Que hay gente que viene y te dice, oh, es que los juristas, bueno, ¿cómo sois? Es que todo lo ordenáis y lo clasificáis, qué envidia nos dais, ¿no? Sobre todo cuando hablas con los antropólogos, que son, claro, el pensamiento abierto y disperso, ¿no? Pues nosotros tenemos un sistema de pensamiento muy ordenado. Y luego hemos inventado el sistema de los bits en el pensamiento antes que la informática, porque es un pensamiento de 0-1, es un pensamiento de A y B. Siempre las clasificaciones son binarias. Derecho público, derecho privado, derecho subjetivo, derecho objetivo. Ahí estamos siempre. Con eso vamos articulando unos legos espectaculares, ¿no? en el derecho. Y todo esto lo compartimos. Y lo compartimos porque hubo un personaje, Andrés Bello, del que yo me precio ser titular de una cátedra de Derechos Culturales, Andrés Bello. Hubo un personaje que en 1856 decidió incorporar el sistema de códigos civiles en Chile, el primer código civil, ¿no? Y eso fue tremendo, porque, por ejemplo, ahí vemos la diferencia con Estados Unidos y sigue siendo la base de una diferencia cultural importantísima. Estados Unidos se va al sistema anglosajón, no solo porque allí los que llegaron eran anglosajones, sino porque también se discutió, igual que se discutió abajo, cuáles eran las posibilidades de tener, de ascribirse a un sistema jurídico. De hecho, en Estados Unidos, pues Luisiana, por ejemplo, es de base romanista, ¿no? Y es de base romanista pues porque tuvo otra influencia y allí se dejaron llevar por la otra dirección. No, bueno, pues esto influye mucho, influye muchísimo. Y entonces, pues a mí me llama la atención una cosa que es realmente curiosa. Llevo muchos años viajando a América Latina, hablando de estas cosas, del derecho, de la cultura, y bueno, pues te dicen muchas veces, ay, es que si nosotros tuviéramos unas constituciones como las que tienen en Europa, madre mía, pero si es que en América Latina las constituciones culturales, o sea, el contenido cultural de las constituciones es espectacular, es que está a años luz de cómo está Europa. Me remito a Peter Heberle, que es el gran constitucionalista vivo, el constitucionalista vivo probablemente más importante que hay en Europa, ¿no? Un artículo que publicó hace años en la revista Estudios Constitucionales decía, cuidado, dice, América Latina en estos momentos es el mayor seminero, es el semillero más rico de derechos culturales que existe en el constitucionalismo cultural.
También es verdad que en América Latina han jugado con ventaja. Ya han jugado con ventaja porque ha habido mucha renovación constitucional. En 150 años han tenido más de 200 constituciones. Pero pensemos otra cosa. Ese proceso de cambio tan acelerado constitucional parece que se ha estabilizado. Llevamos ya desde los años 80 países que están... hay renovación, pero ya no hay esa renovación tan acelerada que había antes, ¿no? Entonces, están estabilizados. Y están estabilizados en unas constituciones a partir de los años 80 que han optado, que tienen un modelo propio de enfoque del derecho cultural y un modelo sumamente interesante. Es realmente interesante. Es un modelo en el que se han adelantado a todos los países del mundo con la enunciación de los derechos culturales. Es un modelo que además, a partir de los años 90, y el otro día lo señalaba el conferenciante Juan Luis Mejía, que a partir de los años 90 se ha convertido en lo que han llamado un modelo de multiculturalismo. Es un modelo en el que hay un reconocimiento de la multiculturalidad de las sociedades iberoamericanas, latinoamericanas. Yo cuando hablo solo de allá prefiero decir latinoamericano. Cuando hablo del conjunto y en sentido cultural prefiero decir iberoamericano, ¿no? Bueno, pues esas sociedades en este momento están pues claramente llevadas por un modelo multicultural, ¿no? Cosa que aquí en Europa no es así. Aquí, bueno, Europa, pues las constituciones más abiertas y más descentralizadas en ese sentido es precisamente la Constitución española del 78, ¿no? También la Constitución alemana. Pero la Constitución alemana tiene un sistema de descentralización muy fuerte, pero es también un caso particular, porque si no hubiera sido porque después de la Segunda Guerra Mundial Alemania la querían desactivar con la energía atómica, con el carbón, con el acero, por eso se monta en cierta medida el mercado común para neutralizar, ¿no? Un país que, bueno, se consideraba que era peligroso porque había inducido dos guerras, ¿no? Y también en lo cultural querían frenarle, y no querían que hubiera un boom, un estado global con mucha capacidad de lanzar políticas culturales y generar identidades. Y bueno, entonces decía que esto también es muy importante. Ahora bien, no podemos caer en el buenismo. Esto significa que está todo bien, es mucho mejor. No, hay una diferencia muy importante, que es que las normas jurídicas tienen contextos de aplicación, incluso de ejercicio de las garantías. Pueden tener garantías buenas, pero luego no se aplican, no se desarrollan adecuadamente, ¿no? Y en eso sí hay una diferencia, ¿no? Hay mucha diversidad, es decir, son casos muy distintos, cada uno de los países. También hay diferencia en Europa, en lo que voy a decir, pero, bueno, en general, así, líneas generales, pues el nivel de aplicación, de garantía de esos derechos culturales luego en la práctica pues es débil, es inferior, ¿no? Y eso se ha señalado mucho también en estos días en el Congreso, ¿no? Se ha advertido por pues, personas que han hablado con voz desde México, desde Colombia, desde Chile, ¿no? Ese asunto lo han resaltado. Pero bueno, por esto es malo que se haya llegado a este punto de desarrollo y de construcción de los derechos culturales. En absoluto, es el primer paso, es el primer paso. Y además esto está ejerciendo una influencia también, porque resulta que ahora Europa está yendo se está incorporando a esa senda, ¿no? Se está incorporando claramente, ¿no? Aunque aquí, bueno, pues en lo que se refiere al derecho constitucional es más lento, pero otros textos y otros documentos pues lo están incorporando, y luego pues también el derecho internacional se está poniendo en esa senda iberoamericana, latinoamericana. Ese es en realidad un gran reto que hemos visto que hay que abordar en el Congreso, ¿no? El de las garantías de los derechos culturales. Y eso que hay fórmulas muy enérgicas, como señalaré dentro de un momento, allá en el otro lado. Y bueno, luego lo último que quiero señalar en esta introducción, pues es que
no solo Iberoamérica tiene un constitucionalismo, sobre todo el de los últimos 40 años, muy desarrollado en lo cultural, constituciones como la de Colombia del 91, como la de Brasil del 88, como la de México, que es del 1917, pero que ha tenido reformas constitucionales para avanzar más en el derecho a la cultura. Es la primera constitución que incluyó en el mundo entero, la palabra cultura en el texto, en 1917, ¿no? Pero en 1911 han tenido una actualización, un desarrollo nuevo, ¿no?, para afirmar lo cultural, y luego pues constituciones más modernas, como por ejemplo la de Ecuador del 2009. Es sorprendente. Antes de la Constitución mexicana del 17, ninguna constitución en el mundo hablaba de cultura. En el 17 la Constitución mexicana habla, no sé si es una o dos ocasiones, la de Ecuador 170 veces. O sea, algo ha pasado ahí, ¿no? Algún cambio hay ahí, ¿no? Y bueno, pues decía que, aparte de eso, del constitucionalismo, en lo que se refiere al plano legislativo, hay que tener en cuenta que en América Latina hay una acción muy temprana de desarrollo legislativo. Por ejemplo, en lo que se refiere al patrimonio cultural, pues es sorprendente, porque cuando en Europa no se habían dictado todavía leyes de patrimonio cultural en el 19, se regulaba con decretos, con órdenes ministeriales, pero no había leyes. De hecho, Víctor Hugo en Francia, que yo quise llamar a nuestro instituto Derecho de Víctor Hugo, y el profesor Gregorio Peces Barba me dijo: no vamos a llamar a un instituto de la Carlos III con un nombre de un francés. Y bueno, pues porque es que Víctor Hugo fue un luchador de la legislación. Bueno, tú que es, Adriana, conoces bien cómo fue el creador de la ley y cómo fue el inductor del Convenio de Berna en el siglo XIX. Y estuvo toda su vida clamando por una ley de patrimonio cultural, y no lo conoció. Y en cambio, pues aquí en América Latina, pues hay antecedentes increíbles, como por ejemplo una ley mexicana de mayo de 1897 sobre monumentos arqueológicos. Aquello es que era anticiparse muchísimo tiempo a todo, ¿no? Hay un decreto guatemalteco de 1894 sobre protección también de monumentos arqueológicos e históricos. Bueno, podría citar muchas otras, pero no se trata de eso, no os voy a cansar con ello. Pero vamos, quería señalarlo. Y luego quería señalar también los viajes de ida y vuelta entre los dos lados del Atlántico, ¿no? Allí, bueno, pues es bonito ver como, por ejemplo, el artículo 45 de la Constitución republicana española de 1931, que tuvo un programa cultural extraordinario. Es probablemente el texto que ha dado un salto más fuerte, más importante en la historia del constitucionalismo a favor de la cultura, porque cuando ya estaban citando las constituciones de los años 20 del siglo anterior, la cultura y tal, pero sin embargo esta pues da un salto extraordinario cuando pone la cultura en lo más alto de los bienes constitucionales, cuando el artículo 48 dice: el servicio de la cultura será un deber y atribución esencial de la República, que luego lo ha reproducido el actual de 1978. Y bueno, pues esto y luego es la que fija la base de la consideración de los derechos culturales modernos en una época en la que no existía todavía el concepto de derechos culturales, pero introduce la materia cultural dentro de los derechos culturales, perdón, dentro de los derechos fundamentales, ¿no? Y este artículo se reproduce en más de 10 constituciones literalmente iberoamericanas. Artículo que hay que recordar que fue resultado de un proceso de elaboración en el que intervinieron nada menos que Ortega y Gasset, Unamuno, Alomar, Jiménez de Azúa, ¿no? Bueno, pues era un poco lo mejor que había, porque eran constituyentes en aquel momento. Bueno, creo que ya está bosquejado el panorama. Simplemente me falta pues decir que aquí es donde entendemos por qué surge la Carta Cultural Iberoamericana y no surge en otros sitios. Es más,
Cuando en Europa se conoció que había una Carta Cultural Iberoamericana, en el año 2010 se reúnen los ministros de Cultura en Berlín y dicen, queremos hacer una Carta Cultural Europea. No fueron capaces de avanzar. Bueno, esto es muy importante como valor diferencial. Y esa carta pues ha salido estos días en muchas ocasiones, como señalaré ahora. Bueno, para terminar voy a ir de una forma muy rápida haciendo unos subrayados sobre cosas que se han dicho en las jornadas, como enfoques, como posibles contenidos, como temas nuevos para el Congreso, que era el objetivo de las jornadas y se ha cumplido, a mi juicio, bien, en un alto nivel de satisfacción. Y bueno, pues por ejemplo, en relación con la legislación cultural y el derecho de la cultura, pues se ha hablado de la inadecuación de leyes. Esto no es un resumen muy elaborado, muy sistemático, muy académico, simplemente pues un pequeño apunte para que, bueno, pues veáis lo que ha habido ahí, ¿no? Pues digo que en relación con la legislación cultural y el derecho a la cultura se ha resaltado la inadecuación de las leyes que no toman en cuenta la realidad propia en algunos países. Dicen que se dejan arrastrar por las leyes de otros países. Bueno, pues eso nos pasa a todos, ¿no? No pasa solo en el otro lado. Y además hay una cosa que no entienden, que las leyes no solo son los textos, son los contextos de aplicación. Y si tú cambias una ley, si tú traes una ley que funciona en un contexto determinado y la traes a tu país y no tienes capacidad de insertarla en un contexto igual, no funciona, por maravillosa que sea la ley. Se ha hablado también de la importancia de las leyes generales de cultura, que esta es otra línea de avances, otra línea original, y que ahora ya estamos también, lo decía, los viajes de ida y vuelta. Ahora, pues, por ejemplo, en España ya hay una ley navarra, que es una ley general de cultura. En estos momentos consta que Canarias está también en un proceso similar, y hay otros sitios donde están en un estadio anterior, pero que están también pensando en leyes generales de culturas desde las comunidades autónomas. Se ha hablado también de la necesidad de revalidar los lenguajes americanos y no los europeos. Bueno, ahí yo creo que hay el lenguaje del derecho, y sobre todo cuando es romanista, estamos en una misma fórmula, pues tenemos muchísimos elementos que para entendernos tenemos que compartirlos. Pero bueno, también es verdad que el artículo 216 de la Constitución de Brasil dice que forma parte del patrimonio inmaterial las formas de creer y de vivir. Bueno, eso no lo vemos en una Constitución de acá, ¿no? Hay una riqueza que es fruto también de la riqueza cultural de base. Se habló también de, en este punto, pues en un aspecto concreto, que era que el genocidio cultural tiene en estos momentos una concepción, una garantía débil. Está consagrado, pero habría que tratarlo con la misma fuerza que tiene el genocidio ideológico. Se resaltó mucho también la necesidad de la interdisciplinariedad, que trabajemos los juristas, no solos los juristas del derecho a la cultura, porque es demasiado compleja y demasiado importante esta palabra y este concepto como para que intentemos resolverlo nosotros solos, ¿no? Tendemos a ser soberbios los juristas, pero los de derecho a la cultura no. Tenemos un máster, ¿verdad, Pilar? Un doctorado que tiene 21 asignaturas, 14 son jurídicas, pero hay 7 que no son jurídicas, ¿no? Y eso no es normal, ¿no? 7 claramente no jurídicas. Se habló del cumplimiento normativo, de insertar el derecho a la cultura en los procesos de formación académica, y también se habló de la necesidad, que ya lo aludí antes, de emancipación del derecho a la cultura. Se resaltó mucho el tema de la cultura y los valores democráticos, a lo que me he referido ya también antes, que la cultura sirve para construir ciudadanía y articular sociedad democrática. Se habló también de la importancia de crear las bases de una cultura de paz desde el derecho de la cultura. Y se utilizó también el concepto de ciudadanía cultural, y luego, por último, se observó también una tendencia que se da sobre todo en los estados de corte menos democrático a convertirlo en un asunto del gobierno, no un asunto del Estado, ¿no? En relación con el patrimonio cultural se habló mucho.
quizás lo que resaltaría ahora como más importante o más interesante, que en eso, bueno, yo creo que hay dos visiones que no coinciden exactamente, tampoco se contradicen, pero no coinciden, de allá y de acá, ¿no? Pues es el tema del patrimonio cultural y la memoria. Para nosotros el patrimonio cultural es muy monumental, es muy de bienes de alta cultura, y en el otro lado se reivindica una concepción más abierta, más llana, más popular del patrimonio cultural. Yo creo que esto hay que integrarlo, no podemos con una cosa negar la otra. Esto nos lleva también al patrimonio inmaterial, y además, pues bueno, habrá que abrir un proceso de reflexión que algunas veces, pues encuentros, este tema se ha planteado, encuentros en los que he participado, que es que se llegaba, recuerdo en una ocasión de una forma muy explícita, a un planteamiento final que a mí no me gustaba. El patrimonio cultural material es el de los países ricos, es el de los europeos, y el patrimonio cultural inmaterial es el de los países menos ricos o de los países pobres. Entonces, pues había quien decía, déjennos nuestro patrimonio, déjennos gestionar nuestra convención de la UNESCO de patrimonio inmaterial. Yo creo que eso es un error, porque el patrimonio material y inmaterial deben ser inseparables, y porque además el patrimonio material tiene también un valor al que no podemos renunciar. En relación con la financiación de la cultura se han dicho muchas cosas. Sobre todo se ha hablado de una necesidad de reformular la financiación. Para nada esto supone declinar de la responsabilidad que tienen ahora los poderes públicos, pero sí buscar otros elementos, incorporar otras cosas y otras formas de gestión y de concebir los propios procesos de financiación. Llamaba la atención una cosa, y a mí me sorprendió mucho, que se contaba, por ejemplo, que en el caso de Brasil, que ahí tienen una ley que se convirtió mucho tiempo en referencia de hace 30 años, ¿no? la ley Rouanet, ¿no? Que ha sido criticada por centralista, ha sido criticada porque dice que favorece también a los poderosos, a los ricos, pero bueno, es una ley que ha recaudado muchos recursos para la financiación de la cultura. Bueno, pues ahora resulta que hay unas leyes recientes, las de Aldir Blanc, que en estos momentos pues han aportado muchos recursos a la cultura. Pero el problema que se han encontrado es que antes tenían plan y ahora tienen un plan que venció el 20 prorrogado y que además era bastante deficiente. Bueno, pues tienen un plan que no sirve y tienen recursos sin plan. Antes tenían plan sin recursos y ahora tienen recursos sin plan, ¿no? Y también se señaló que la aportación a las políticas culturales, al desarrollo de las políticas culturales, la aportación económica, hay que imponer la idea de que no es un gasto, que es una inversión, ¿no? Se habló mucho también de la transversalidad de la cultura y sobre todo se hizo hincapié en la transversalidad de la cultura con el medio ambiente, que se deben abordar de forma coordinada. Y esto para todas las sociedades. Pero se señalaba que para el caso de las sociedades, de los pueblos indígenas y las sociedades tradicionales, esto es mucho más importante, porque el medio ambiente está muy vinculado al territorio, y el territorio está clarísimamente vinculado a sus posibilidades de subsistencia, ¿no? Y entonces, pues esto es mucho más importante en ese caso. También en relación con la institucionalidad, bueno, pues es un tema clásico, se habla de la necesidad de reforzar la institucionalidad de la cultura. Es verdad que se ve una evolución en América Latina lenta, pero imparable, y además sin ningún retroceso. Por ejemplo, están apareciendo en lo que es en el nivel del Estado, pues ministerios de cultura. Los institutos de cultura, otras unidades previas se están transformando en ministerios de cultura. Sin embargo, también se señaló algo que es muy importante, yo lo comparto también en este asunto, que se tienen que reequilibrar los centros y la periferia, ¿no? No podemos tener todo centrado en los estados, ¿no? En la periferia hay necesidad también de institucionalidad, hay necesidad de recursos, hay necesidad de participación en las políticas culturales. Y una idea que me parece muy brillante que se formuló es que tenemos que dejar de concebir
la administración, la institucionalidad de la cultura como un instrumento, desde una perspectiva instrumental, como instrumentos para realización de políticas culturales. No. La organización, la institucionalidad, tiene que ser una estructura, unas estructuras comprometidas en ser los garantes de los derechos culturales, es decir, que sean garantía de los derechos culturales. Es una idea que, bueno, habrá que descenderla, habrá que articularla, pero que me parece realmente interesante. Se habló mucho también de los pueblos indígenas, ¿no? de la situación. Bueno, evidentemente, el triste pasado, ¿no?, que tienen los pueblos indígenas en América Latina y en aquellos países en los que los pueblos indígenas han permanecido aún en esas situaciones de discriminación y de desconocimiento y de olvido, pero han permanecido, porque en otras partes del mundo han desaparecido, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos, el modelo de colonización fue totalmente distinto, era un modelo de arrasar, de ir avanzando según iban desapareciendo los que ya estaban allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues se señaló por una persona, una ponente muy significada en este ámbito en América Latina, que ella decía que es indudable que ha habido avances muy importantes en los textos constitucionales, que es lo que da lugar a esos textos del multiculturalismo, ese modelo constitucional de multiculturalismo, y también en los textos internacionales, ¿no?, además de los constitucionales. Y ahí, bueno, pues destacaba lo importante que ha sido la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Fue un texto muy costoso en la elaboración, estuvieron más de 20 años trabajando en él, y bueno, pues esto pues es muy importante, ¿no? Y entonces ella decía, esta persona, que esto ha llevado a una revitalización de lo indígena y que, bueno, en algunos lugares, no en todos, pues que han empezado a tomar bueno, pues un cierto protagonismo frente a los efectos nocivos que persisten de la colonización y frente a la marginación a la que están sometidos. Aunque también subsiste todavía una visión paternalista y muy folclórica. Bien, se hablaba de no aplicar a los pueblos indígenas las categorías clasificatorias de los países occidentales en relación con el patrimonio cultural, histórico, cultural y artístico, porque decían que es un concepto holístico y que no se puede fragmentar, y de participar en las políticas culturales, de transitar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Y ya para terminar, señalo que en relación con la cooperación, las políticas culturales democráticas, se señaló, necesitan un alto nivel de cooperación y unas nuevas políticas de cooperación en clave de derechos. Los derechos culturales, bueno, pues también, como he señalado, se observan importantes avances en la materia, pero necesitan un desarrollo importante de las garantías. Es el gran fallo, la gran falla que tienen en estos momentos los derechos culturales. Y es un tema que, por supuesto, estamos pensando incorporar con fuerza en el Congreso. Todo esto son ideas que hay que articular para un programa en el Congreso. Y eso pues lo tendrá que hacer un comité científico que se creará próximamente para ir construyendo la parte científica del Congreso. Luego pues habrá otros comités y otros órganos que irán desarrollando la organización. Y bueno, pues perdón, quizás me he excedido un poco del tiempo, pero muchas gracias por atender.